¿Qué tal? Muy buenas noches, buenos días o buenas tardes, según la hora que nos estén escuchando o viendo. Estamos una semana más, un episodio más, una caguamita más, aquí en su trinchera de confianza, ya listos y puestos para averiguar una vez más si ocupamos la cheve para hablar de historia o la historia es el pretexto para embriagarnos un poquito con una caguamita. Hoy Beto nos va a platicar una historia bien interesante. Chulada. Todos los fines de semana. Saludcita. Saludcita. Ah, traes una morenita. Una morenita. Una morenita. Pues así es, chavos. Otra vez, otra oportunidad más de... Pues de qué será. El conocimiento. De pervertir la historia y de sobre todo de chismearla, porque pues principalmente de eso se trata esto. Así que creo que este episodio todavía más, porque aparte me prometiste que iba a terminar enojado. Híjole, a mí me parece que sí. A ver, ya me dirás tú cómo lo ves. Me encabronaré de derecho. El episodio de hoy está situado en la Segunda Guerra Mundial. Ya desde ahí sabemos que va a estar bueno. Un tema ya de nosotros conocido en algunos aspectos, pero no sé si habías escuchado sobre la Operación Periwig o Periwig, no sé cómo se pronuncie. Ay, si me agarras en curva. Y es que esta operación, fíjate que la empezaron a planear a finales del año 1944. Para ese entonces, pues ya la Operación Barbarroja había sido todo un fracaso, ya venían los rusos hechos la raya. Ya los aliados ya estaban también a las puertas de... Ya estaban a las puertas. Ya habían intentado... Tom Cruise ya había intentado matar a Don Mostaché, ¿no? El Mostaché. En la Operación Valkyrie. Ah, no fue Tom Cruise. No, ok. No. Klaus von Stauffenberg. Ah, ya, ok. Mejor conocido como Tom Cruise. A la banda. A la banda Tom Cruise. Pues la Operación Valkyria fue relativamente un fracaso, que ese puede ser otro episodio, pero relativamente un fracaso, sí. Porque Hitler no murió, pero que era el objetivo. Pero yo creo que sí, una parte de él sí murió. Yo creo que mentalmente de ahí se vino para abajo. En fin, la guerra ya estaba a punto de ser ganada por los aliados, por Rusia. Bueno, por los aliados y Rusia. Y los otros eran... Entonces... No vamos a decir quién se cuelga las medallas. No. Entonces se empieza a planear en noviembre de 1944, ya con la guerra ya prácticamente está ganada. Pero aquí el problema es que los británicos ven que el camino a Berlín no es tan sencillo porque hay una resistencia. El discurso de Hitler permeó muy bien, tanto en la población como en las tropas, y pues lo apoyaban a muerte, ¿no? Ya al final de la guerra como que ya empiezan a surgir pequeños grupúsculos antinazi, ¿no? En Alemania, ante la inminente derrota, ¿no? Y pues siempre hay detractores. Y pues empiezan a salir, ¿no? A salir los detractores, pero el avance no fue fácil. Entonces los británicos deseaban como lanzar una operación que ayudara por medio de la propaganda a que la resistencia fuera más fuerte, ¿no? La resistencia antinazi. Como tal, un movimiento de resistencia alemán no existe, o al menos no uno grande. Entonces lo que planean hacer es inducirlo. Me suena como a varias, híjole, ya vamos a empezar. Yo sabía. como varios ejemplos de Latinoamérica. Sí. Creo que esa operación pudiera ser como, por lo que entiendo, como el abuelito de varias incursiones en Latinoamérica. Mira, y varios gobiernos. Pues es más o menos, y más adelante tú me vas a decir si sí o si no. Ajá. Como las actuales redes sociales, cabrón. Básicamente lo que intentaban los británicos era promover un hashtag para que se hiciera trending topic. Hashtag resistencia antinazi. Hashtag me dueles Alemania. Entonces, hashtag así no mostaché.
Sí, no, mustache. Entonces el cálculo era que el avance de las fuerzas británicas por Alemania a Berlín iba a ser muy costoso, ¿no? Porque lo mismo es siempre, como ya vimos en el capítulo de la Mexican Spy Company. La guerra de guerrillas era la guerra de guerrillas es algo así como la mosquita que te está chingue, no te hace nada, pero te está chingue, ya te la quieres sacudir, ¿no? Ellos estimaban que iba a pasar algo así en camino a Berlín. Entonces querían hacer creer a los alemanes que los aliados estaban en contacto con la resistencia alemana, cuando pues en realidad no había resistencia alemana. O sea, realmente era falso. Algo como lo que hicieron de manera un poquito más burda con la operación Overlord. Es correcto, un engaño. Por eso te digo que se parece mucho a las redes sociales actuales. Las redes sociales actuales te hacen creer que hay un problema cuando no lo hay y termina así habiéndolo. Esa era la intención de la operación Periwick. Al final sí terminas creando el problema que antes no existía. Pero ya tienes la solución para vendérselas. Pues aquí el objetivo era serían a Chomsky. Incluso llegar a que sí existiera realmente un movimiento de resistencia alemán. O sea, no existe, pero vamos a inducir el engaño para que todo el mundo se convenza de que sí existe y en una de esas hasta se crea, ¿no? Ese es, no sé si lo sabían, pero esas son las técnicas de ingeniería social, las redes sociales. Y una mentira tantas veces que se vuelva a realidad. Propaganda. Chale. Exactamente. Entonces también trataban de ocasionar que la Gestapo empezara a perseguir y a detener a los miembros de la resistencia, es decir, que se enfrascaran en persecuciones que al final iban a ser inútiles. O sea, al final es distraer a la Gestapo en investigaciones y persecuciones. Cortinas de humo. Exactamente. Míralo, sí, mi tarea. Bueno, en una de esas también causaban, o sea, es una operación muy grande como de propaganda, un poquito como de espionaje, pero es más bien como de propaganda. También trataban de que la sociedad alemana empezara a sentir cada vez más descontento, ¿no? Digo, ¿dónde he visto esto antes? Sí. Sí, no, de hecho creo que ahorita sería como el sueño húmedo de quienes diseñaron este tipo de propagandas y de operaciones, ¿no? O sea, el saber que tienes una plataforma, Facebook, dispositivos Twitter, que traes en la bolsa. Sí, no, Facebook es la red de inteligencia que soñaban las CIA que soñaban las agencias de inteligencia. Pues todo. Hace 40 años, güey. Sí. Todos sus sueños se convirtieron en realidad con las actuales redes sociales, obviamente con las centralizadas. Y que incluso ni siquiera es que tengan que ellos que obtener la información. No, pues tú vas y la pones. Está solito. De moda que vayas y la pongas, de que digas dónde estás, qué haces, Ay, güey. Pues eso. Vas por buen camino, chavo, ya me estoy empezando a enojar. Ya te estás empezando, yo sabía. Pues resulta que las organizaciones que planean esta operación es la PWE, Political Warfare Executive. La PWE. O sea, imagínate, es guerra política. Pues te digo que las redes sociales son su paraíso soñado o incluso las redes sociales pudieron, a mí se me ocurre que pudieron ser la evolución de eso, Pero... Sí. Pero bueno... Híjole. Siento que sí, ya voy a... No, todavía no llevo ni una cerveza, ya voy a empezar a abrir el hocico, güey. Pero bueno. No sé, siento que desde el apellido de algunas personas que manejan todo este tipo de cosas, uno empieza a hilar ideas extrañas. No voy a decir más. Sí. Es que sí, se empiezan a amarrar cabos sin querer. Sí, empieza a sacar conjeturas y de por sí uno ya es paranoico y todavía le ponen este tipo de cosas. Y la otra organización era la SOE, Special Operation Executive. Operaciones especiales. Crean diferentes operaciones para el mismo objetivo, ¿no?
O sea, el chiste era minar desde adentro lo que quedaba de la Alemania. A través de la ingeniería, lo que hoy conocemos como ingeniería social, y a través de la propaganda, y a través de estas maniobras, ¿no? Para modificar la dinámica tanto social como de las estructuras de policía y de gobierno de Alemania, además. Bueno, es que si lo ves objetivamente, a la fecha sigue siendo un exitazo. Sí. Pero muy cañón en ese territorio. Porque por lo que alcanzo a leer entre líneas o a vislumbrar, el trabajo de estas organizaciones no terminó con la dimisión de Alemania. No, yo creo que apenas empezaba. Sí. Pero espérate, o sea, lo que creo que te va a hacer encabronar es... esto no es. No es esto no es. Chinga. ¡Qué bonito! No, esto no es, pero esto es nada más así para que veas de dónde viene la onda y de qué se trataba y todo. Entonces este es el comienzo del chisme. Y quien dirige la operación es un periodista, cabrón. Un periodista el que diseña la operación, para que veas el papel que tienen los medios masivos de comunicación en todo esto. Ay, güey. Es un periodista. Sefton Delmer se llama el cuate. Pues entre todas las actividades hacen un lanzamiento en la zona enemiga de equipo y de material, de códigos, etcétera, de diferentes cajas con material que supuestamente van dirigidas a la resistencia alemana. Entre el 21 de febrero y el 13 de marzo imagínate, de 1945. Ya no había mucho que... No, pues Alemania se rinde en mayo. Sí. Entonces hicieron la chamba ya estaba hecha. Hicieron 4 lanzamientos. Lo interesante de esta operación Periwig, o como se pronuncie, es que involucra a agentes. La idea es enviar agentes para que sean capturados por la Gestapo y su material sea intervenido y los alemanes puedan creer que realmente hay una resistencia en Alemania. Cabrón. Y que lleven material, ¿sí? Que lleven materiales supuestamente dirigidos a la resistencia alemana, ¿sí? Para que la misma Gestapo los intervenga y pues ya tengas a la Gestapo ahí entretenida, ¿no? Un señuelo nada más. Entonces así das la impresión o se da la impresión de que realmente hay un movimiento de resistencia en Alemania cuando no lo había. Sí, porque como es el discurso era muy marcado, pero después de que Hitler se da el balazo, las SS continúan con la lucha. Sí. Y son las últimas en rendirse. Sí, la resistencia estaba dura, o sea... Sí. Es más, de hecho, hasta hay una última batalla en donde la Wehrmacht, ya no Wehrmacht, por decirlo como tal, pero las fuerzas alemanas junto con las fuerzas aliadas pelean contra las SS. O sea, los alemanes ya rendidos pelean contra las SS que seguían siendo... Sí, no, estaban súper comprometidos con pues con la causa de Hitler. Sí. Entonces, eso era por eso lanzan esta operación, porque sí estimaban que eso iba a pasar, que la resistencia iba a estar bien difícil. Pero pues diseñan esta operación y adivina quiénes se opusieron primero. Quiénes dijeron, no, espérate. No, ¿cómo vas a hacer eso? Pues el MI6. ¿A poco? El MI6 se opone que sentían que si los cachaban, los agentes ya de la MI6 en Alemania, imagínate, ya tenían agentes, madres, iban a estar en peligro, ¿no? Ajá. O sea, porque ya tenían sus operaciones de espionaje normales, que se dieron a lo largo de la guerra, ¿no? Ajá. Entonces dijeron, no, espérate, porque si nos cachan, adiós, agentes que tenemos allá, no queremos esa operación. Pero nos van a cachar la lista, ¿no? Esa es
Chiste noventero para ver si la cachó. Entonces se la peluquea, la MI6 se la peluquea porque pues sí se armó la operación. Lo feo de esta operación es que los voluntarios fueron prisioneros de guerra alemanes, ¿sí? que de alguna forma ya habían demostrado cierto nivel de confianza, ya tenían confianza en ellos. Entonces ellos son los voluntarios para las misiones, pero ellos no sabían que iban a hacer eso, no sabían que no había una resistencia, no sabían que era un engaño. Pensaban que era un movimiento legítimo. Ellos pensaban, a ellos les dijeron: vas a ir y vas a entregar esto a tal y tal persona, a tal y tal grupo de la resistencia. En Alemania ya va a ser tu contacto. Los engañaron. O sea, puros engaño tras engaño tras engaño. Pero viéndolo también objetivamente, ¿de qué otra manera pudiera haber sido? Pues no hubiera tenido el mismo efecto, yo creo, si les dices, ¿sabes qué? Pues es exacto. No hubiera tenido el mismo efecto. Y creo que se corría el riesgo incluso de que hasta se pudieran volver agentes dobles. Ándale, puede ser. O sea, siendo prisioneros de guerra alemanes, pues sí. Sí. Puede ser. Sí. Pues así lo manejaron. Ajá. Hijos de su madre. Así lo manejaron. O sea, a esta gente nunca le dijeron, porque espérate, o sea, ellos sabían que el riesgo es que te agarrara la Gestapo y que los agarrara la Gestapo y que los ejecutara, güey. O sea, no eran misiones de que vas a salir vivo de ahí. No, o sea, los estaban mandando en el peor de los casos a su muerte, güey. Eso es lo controvertido de esta misión, de esta operación. Que bueno, no sé si en el mejor de los casos que te capturaran la Gestapo fuera la ejecución. Porque esos cabrones también eran bien creativos para sacarte la información. Sí. Yo creo que a lo mejor si corres con suerte era balazo en la cabeza rápido y llamo. Pues puede ser que a lo mejor no sea el peor de los casos la muerte, pero de que te iban a mandar a algo catastrófico, pues a eso los estaban mandando, porque ese era el objetivo, que los capturara la Gestapo. Pero no sé si sí. Ay, Churchill. Sí. Pero es que sí creo que sí es tener poquita madre. Pero también creo que es como lo que platicábamos en el primer video, ¿no? No justifico a ningún bando, pero creo que sí lo entiendo y se explica un poco por lo que decíamos hace rato. O sea, tampoco les puedes decir, ¿sabes qué? Vas a esto, porque pues ya sea que voy, no lo hago. O ya sea que voy y lo primero que voy a llegar es voy a buscar a la Gestapo, pero para decirles qué es lo que están haciendo esos cabrones. Y que tomen contramedidas. Pero también qué mal plan, como bien dices, o sea, ya eran gente que a lo mejor se había ganado cierta confianza, que había hecho méritos y que a lo mejor ya se estaba comprometido con una nueva causa. Correcto. Sí, pues ellos estaban convencidísimos de que iban a colaborar con una resistencia interna en Alemania para... Pues ya estaban convencidos de apoyar otra causa, así como lo estás diciendo. Tal cual. Y que o sea, bueno, es que son muchas aristas éticas, exactamente. De códigos propios, porque o sea, al final de cuentas estás traicionando a lo que de inicio juraste servir y te está traicionando a quien nuevamente con el que te ganaste ese voto de confianza, ¿no? O sea, me refiero al punto de que primero el prisionero de guerra jura servir a Alemania, lo capturan, lo readoctrinan y traiciona al país al que había jurado, o al sistema al que debía lealtad. Se volvió un mero instrumento, un mero vehículo, porque quienes te regresan también te están utilizando para que a quien juraste servir te den la torre. Sí, exacto. No, está muy... Sí, está complejón. Bueno, con esta operación pues ya habían hecho sus 4 lanzamientos ahí de equipo, puro material, ¿no? Después mandaron a 2 agentes
hicieron un lanzamiento con 2 agentes. A uno le dijeron que iba a entregar, que tenía que encontrarse con un agente de la Gestapo, y hasta le dieron la información de la gente y todo. Y él fue y todo. Cuando él llegó, pues no hubo tal encuentro, y pues ya se fue a esconder y terminó la guerra, y pues sobrevivió la guerra sin problemas, ¿no? El otro agente, la instrucción era irle a entregar códigos secretos a un supuesto grupo de resistencia alemana. Ajá. Pues que ni existía el cabrón. Pero la idea de esa misión es que lo arrestaran. Entonces sí lo arrestaron, pero se peleó con los agentes a disparos. Creo que le disparó a uno, huyó y también se salvó. O sea, se fue a esconder y se salvó y ya no pasó nada. Entonces, sí, sin querer resultaron más efectivos de lo que los mismos británicos esperaban. Sin querer, exactamente. Ay, creo que lanzaron otros 2 agentes con diferentes misiones. Creo que uno tenía que llevar un radio a un grupo inexistente de resistencia alemana. Creo que no pasó nada. O sea, en fin, ninguno de sus agentes fue capturado por la Gestapo. De la pelada. Peluche en el estuche. Se la peluquearon. Entonces, pues básicamente la operación sustos que dan gusto. Sí. Pero eso solo expuso la falta de ética con la que se manejó la operación. Fue un fracaso. Ajá. Porque pues, ninguno de sus agentes fue capturado. No crearon un movimiento de resistencia alemana. No distrajeron a la Gestapo. O sea, ninguno de los objetivos que estaban buscando lograron. Hicieron otras actividades por ahí que eran parte de la operación, o de estas organizaciones que diseñaron la operación. Usaron palomas mensajeras. Haz de cuenta que las metían en unos contenedores con instrucciones en la patita. Ajá. Para que pues para que fueran devueltas con información también, así como palomas espías. Mandaron también sus lechuzas de Harry Potter. Y sus cuervos de Game of Thrones. Sus cuervos de guardia nocturna. Entonces, pero fíjate, mandaron más de 300 palomas así en contenedores que sí cayeron en Alemania y con instrucciones, ¿no? De que llena este papelito y lanza la paloma, ¿no? Ajá. De esas 300 palomas regresaron, o sea, 9 regresaron a Inglaterra, 2 se fueron a Francia, ¿no? Y de las palomas... Y los franceses se volvieron a rendir. Ay, esos franceses. Salucita. Por los franceses, por los franchutes. Simuline Maginot. Entonces, no, Alemania jamás va a entrar por Bélgica. Tómela, güey. Completita. Entonces, pues de las palomas que regresaron, que ya eran bien poquitas, pues solo 5 tenían cápsulas con mensajes, ¿no? Entonces, pues también fracaso ahí. Peluche. Y creo que también empezaron como a asustar a la banda alemana de alto rango. Les mandaban como unas tarjetitas con un caballo rojo, con la imagen de un caballito rojo, como con un sello de un caballo rojo, que era como un distintivo de un supuesto grupo de resistencia alemana, de muy malvados y muy así con amenazas, ¿no? De que mejor ríndete y mejor suicídate, porque si no, vamos a ir por ti y va a salir peor. Entonces, es propaganda, al final es propaganda, más engaños, más hashtag, caballo rojo y más trending topics que no funcionaron. Sí. Entonces, pues básicamente esa es la operación Periwick, un completo fracaso. No funcionó, pero pues puso antecedentes ahí interesantes, ¿no? No sé si llamarla fracaso. Creo que fracasó para los efectos que buscaba dentro de la Segunda Guerra Mundial, pero creo que si lo ves como la semillita que se siembra y que se está cosechando en el temporal,
ahorita es un éxito total esa maldita operación. Está jalando de maravilla. Pues te digo Está que jalando, sí. es antecedente de, o es sí, es antecedente de muchas cosas que fueron evolucionando y sobre todo en el terreno de la propaganda, ¿no? Sí. Como herramienta de persuasión y de guerra también. Sí, de hecho creo que es una de las armas más importantes. Tú lo sabes bien. Me encanta ver los equipos militares, las armas, y los aviones, y los barcos, y todo eso. Pero realmente creo que a la fecha no hay un arma tan poderosa como lo es la propaganda y la pluma. Correcto. Dicen que la pluma es más fuerte que la espada. Y digo, salvo las armas nucleares, ¿verdad? Que es así, me porro, ¿no? Entonces, pero de ahí en fuera creo que el arma propagandística, lo que decías, el poder de la propaganda, creo que fue de los factores decisivos para que la Segunda Guerra Mundial terminara como terminó. Y que a la fecha creo que se sigue peleando en esa trinchera pues, propagandística. Ya vienen las elecciones, chavo. Vas a ver. Sí. Y ya se van a empezar a crear problemas que no existen, y los que no existen se van a minimizar. Digo, los que sí existen se van a minimizar y o se van a solucionar. Van a surgir ángeles y demonios otra vez. Pues ahí está, es exactamente esta operación Periwig, mucha más rápida, en tiempo real y en un ambiente controlado, bien a gusto y en la comodidad de tu hogar. De tu hogar. Para que no salgas. Procura no salir. Ay, güero. Pues hasta aquí lo que yo tengo con respecto a la operación Periwig. Aún no sé si quieras agregar algo más. Creo que el impacto, como bien dice, a lo mejor dentro de la campaña como tal de la Segunda Guerra Mundial ya fue a cierto punto relevante, pero creo que sí fue un cobra su relevancia en el sentido de hacia futuro, del presidente que sienta de cómo se puede operar y que todo eso lo debieron de haber tomado nota y decir esto falló, esto no lo hagas, esto sí hazlo. O sea, al grado tal que si por ejemplo lo traduces al tema de la Guerra Fría, también la Guerra Fría fue realmente las trincheras donde se peleó fue la propaganda. Correcto, sí. Al 100%. Así es. O sea, y la persecución en casa de perfiles ideológicos diferentes. Y que en el caso de América permeó a todo el continente. O sea, no nada más fue como focalizado en Estados Unidos. O sea, en Latinoamérica permeó en la caída de sistemas políticos, de gobiernos enteros, movimientos tanto políticos como sociales aquí en México también. Que comenzó justamente con temas de propaganda. Es correcto. Que no quisiera entrar como que en ese tipo de detalles, pero que a la fecha se satanizan tanto a gobernantes como administraciones completas por temas que a lo mejor ni siquiera surgieron aquí y que tampoco es como de justificar el accionar de los gobiernos de aquí de México, de los latinoamericanos, pero ya que le empiezas a escarbar un poquito más, dices, sí. Que son de las cosas que a mí me gusta mucho de la historia, que entre más le escarbas, más te das cuenta que los buenos no son tan buenos y que los malos no son tan malos. ¿Cómo evoluciona? La Segunda Guerra Mundial es como un parteaguas porque venimos de las guerras que se pelean en campos de batalla, a balazos, a cañonazos. Exactamente. ¿No? Y de repente empezamos a ver cosas nuevas en la guerra, como armas de destrucción masiva y los experimentos, por ejemplo, del Escuadrón 731, que si no sabes qué es si no lo has visto, por favor, vea. Corre y ve a ver el episodio número 3. Tal vez termines un poco deprimido, pero vale la pena ese episodio. Pero sí, se empieza a experimentar con nuevas técnicas de hacer guerra, ¿no? O de pelear la guerra y una de las técnicas o una de las armas más poderosas que se empieza a usar en la Segunda Guerra Mundial pues es la propaganda, ¿no? Y hasta la fecha eso ha... Sí, no. Y justamente la observación que haces al principio, o sea, les costó tanto entrar a Berlín justamente porque el arma de la propaganda alemana era tan eficiente y tan bien afinada que las SS seguían creyendo que podían tener alguna oportunidad de revertir la guerra, o a lo mejor ya no de revertirla, pero de pelear hasta el final. Por el mismo discurso propagandístico que decías, era tan penetrante en las mentes de estas personas que sus mismos compatriotas tuvieron que pelear contra ellos. Sí.
O sea, y digo, no está, no está hasta además la mención, pero Joseph Goebbels era uno de los maestros en ese arte de la propaganda. Yo creo que la Segunda Guerra Mundial, el final de la Segunda Guerra Mundial nos enseña eso, lo que tú acabas de decir, que ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos. Tan malos, ¿no? Exactamente. Porque, por ejemplo, Churchill, no me vas a decir que es un angelito que nos liberó de la tiranía. No. O sea... y aunque me pongas su discurso antes de la canción de Ice is High de sí, no, Iron Maiden, y aunque me pongas ese discurso, voy a decir que ese tipo... ¿sabes? Pues, si revisamos la historia desde sus acciones, incluso desde la Primera Guerra Mundial, antes de ser primer ministro fue Lord del Almirantazgo. Ajá. Churchill sacrificó gente. Uh-huh. De hecho, en la Segunda Guerra Mundial, cuando es el escape de las tropas por Dunkerque, uh-huh, sí, tuvo que crear una distracción, sabiendo que en esa distracción, pues, se los iba a cargar el pintor. Pues se los iba a cargar el payaso, ¿no? Y muy bien justificado y todo, porque pues era para un bien superior, ¿no? Bien mayor. Bien mayor. Y bueno, yo creo que no es el único que toma esas decisiones, varios líderes lo deben hacer, pero... Uh-huh. O sea, Hitler hizo lo que hizo y su gente hizo lo que hizo y no se justifica de ninguna manera. Sí, no, de ninguna manera. De ninguna forma se justifica. Pero sí es un error irte encima de él, porque los demás no eran unos angelitos y los tienes que ver como seres humanos que toman decisiones y que tienen Exacto. Y que obedecen a circunstancias y a coyunturas históricas. Pues sí. Y así los tienes que evaluar y los tienes que calificar, ¿no? Entonces, sí, irte sobre Hitler y no ver lo demás, ahí es donde está el error. No lo digo porque quiera disculpar las acciones, ¿no? De X o Y. No. Sino porque te vas sobre de uno y dejas de ver lo que hicieron los demás. Los bombardeos a Alemania fue una venganza del ataque alemán a Londres. Uh-huh. Les dejaron ir de bombas a la población civil. Y ya cuando ya no había nadie que los defendiera. Y eso nadie lo... Eso no te lo enseñan en los libros de historia, no te lo enseñan en la secundaria. O sea, ocurrió, ahí está, si lo buscas, de seguro sí lo encuentras. Pero a lo que voy es, ¿a dónde va tu atención? A Hitler. Pero lo que hicieron los demás, no, eso sí no. Fíjate que creo que lo comentábamos en el episodio del 731, que si no has visto te recordamos que vayas a verlo. Corriendo. Por favor. Es lo interesante o lo llamativo de las guerras. Cuando hay una guerra, históricamente, o no sé, por lo menos a la larga, bien dicen que la historia la escriben los vencedores. Los vencedores. Y obviamente se van a pintar como los héroes. ¿Por qué? Porque su trabajo les costó y su mérito tuvo. Pero también cuando ves la versión de los vencidos, también es como de... Y cuando aprendes nada más la versión de los vencedores, te das cuenta que ahí es cuando está en blancos y negros. Los aliados fueron los buenos y los alemanes eran los malos. Los alemanes, los japoneses y los italianos. Ellos eran los malos. Y cuando le empiezas a rascar de los dos lados, te das cuenta que los aliados tampoco eran tan buenos y el eje tampoco era tan malo. De los dos lados, y lo mencionaba creo que textualmente en el capítulo de 731, todos terminaron con la cola embarrada en la Segunda Guerra Mundial. Y es lo malo de las guerras, o más bien es un rasgo característico de una guerra. Una guerra, la resolución del conflicto, todos salen embarrados. Menos Francia, porque Francia... Mal plan, pero entró muy bien. Entró también como Alemania en Bélgica en la línea Maginot. Sí, o sea. Y si le quieren ir a alguien, así, si lo quieren ver de buenos y malos, y si le quieren ir a alguien, pues váyanle a Francia. Porque... Sí. O a Suiza, a su vez no se meten en o a Suiza, ¿no? Porque sí, los demás, hijo, ¿no? Pues a Stalin. Sí, o sea, no hay alguno que digas este se salva. No. Porque todos tuvieron los rusos tuvieron sus gulags. Ni los británicos, este tipo de operaciones.
Los gringos creo que también tuvieron sus campos de concentración. No, claro. no de exterminio sistematizado, Sí, no, pero sí hubo campos de concentración. Los japoneses, no se diga, todos. Creo que si acaso los que menos la embarraron fueron los italianos. Y eso porque eran como el hermanito que le dejas jugar con el control desconectado. Algo así. Pero a ver. Así es. Pues esto tiene, lo mencioné y abrí un poco este tema que ya habíamos tocado, pero porque es parte de la propaganda, pues, también. Sí, sí. El que nosotros creamos que el malo es Hitler y que los buenos son los demás, es propaganda. Y es lo que te decía hace ratito, o sea, incluso esa guerra propagandística de la Segunda Guerra Mundial, creo que a la fecha no ha terminado. No, va a terminar en un buen rato. No sé si te has dado cuenta que la están reviviendo. Sí. Seguramente pues hay objetivos que perseguir. Entonces, ¿qué es? Empieza a revivir cosas y que incluso también, no sé qué tan, digo, no estoy no tengo la calidad ni moral ni académica de poder dar un punto de vista, pero hay mucha gente que también está haciendo revisionismo histórico. Que hay quienes se atreven a contradecir el dogma histórico de ciertos eventos de la Segunda Guerra Mundial, ponen en duda muchas versiones. Ya. Y que creo que de ahí te viene también el tema de nuevamente de la propaganda, porque hay mucha gente que le está escarbando por todos lados y comienzas a sacar conjeturas que dicen, esto no me acaba de cuadrar, ¿por qué esto sí, por qué esto no? Y o sea, como por qué sigue esa cuestión propagandística 70, 80 años después. Me recuerdo un poquito, no sé si fue ese de 1984, donde se busca borrar un pedazo de la historia, como si quisieras borrar una ideología. Eso, ¿qué tanto te tiene que estar incomodando algo como para que lo quieras quitar de raíz? Al final de cuentas pasó. Es correcto. Y se tendría que recordar, se tendría que conmemorar, pero como ¿por qué lo quieres borrar? Y ya cuando lo empiezas a ligar con otros hechos actuales, dices, ya empieza uno a... Estamos en el 2021, los últimos años. Estamos en una era de neonacionalismos, ¿no? Uh-huh. Entonces, una parte que está opuesta a esos neonacionalismos, pues utiliza todos estos elementos de la historia de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo de Don Mostaché, ¿no? Sí. Para compararlo con los líderes neonacionales, ¿no? Básicamente. Hay una novela que se llama Ha Vuelto. La premisa es bien simple. Hitler amanece en un jardín donde antes estaba, más bien un jardín del Reichstag, me parece, donde antes estaba el Führerbunker, y aparece pero en 2015, y él cree que Alemania ganó la Segunda Guerra Mundial y empieza a ver a la sociedad alemana en 2015. Esa es la premisa inicial. Ya. No está quisiera, sí, no quisiera como que ahondar más, porque o sea, de hecho la película es una comedia y está muy divertida, es una sátira, pero al final tiene un mensaje bien importante y bien, ¿cómo decirlo? Bien ácido, bien... Dice que dice, ¡ay, güey! Porque o sea, termina con la frase, el título, Ha Vuelto, y lo que acabas de decir. O sea, ya como que las sociedades ya dio vuelta el ciclo casi 100 años después. Exactamente. De regresar otra vez ese origen del orgullo nacionalista, de regresar a lo local, de sentirse orgulloso de quién eres. Y eso es bien riesgoso en muchos sentidos y a lo mejor, y también es bien positivo en muchos otros. Pero tendríamos que voltear hacia atrás para ver los errores que cometieron los demás y ni buscar evitarlos y cometer otros nuevos. Mira, yo cierro diciendo que los ciclos, más bien la historia es cíclica. O sea, vivimos atorados en ciclos históricos. Y yo sí tiendo un poquito a retar esa frase que nos dicen hasta que aparece hasta en la sopa, ¿no? Que dice el que no conoce su historia está condenado a repetirla
está condenado a repetirla. Yo sí la reto. O sea, yo no estoy de acuerdo con esa frase. Esa frase es manipuladora desde mi punto de vista. Número 1, porque estamos atrapados en ciclos históricos y sí estamos condenados a repetirlos porque así es esto. No hay de otra. Uh-huh. No hay forma de salir de esos ciclos. Así es la naturaleza, así es la historia, así es todo. Sí, estoy de acuerdo con eso, pero sí creo que la historia no es un círculo. Creo que más bien es una espiral. Y es más, no lo digo yo. Si no estoy mal, si no me dieron mal el dato o me contaron mal el chisme, creo que eso en algún momento Marx fue el que lo dijo. Estoy de acuerdo porque lo dijo Marx. No es cierto. No. Me van a tachar ahora de comunista, cabrón. De marxista, no, ni Dios lo. No. No, estoy de acuerdo porque hay una evolución, o sea, da vuelta, pero es tridimensional, ¿no? Al final hay pasos. Exacto. Que vas dando y cada ciclo pues tiene una característica diferente, pero no deja de ser un ciclo. Entonces, pero sí, lo que también va evolucionando es esto de la propaganda. Esta operación Periwick la veo más presente y más afinada. Más afinada, fíjate. Entonces esa idea nunca la abandonaron porque está jalando, pero a todo dar. Entonces quise tocar el tema porque si lo ves bien es una operación muy corta, muy sencilla, aparentemente no tenía sentido, ya estaba casi al final de la guerra, no jaló para los objetivos para lo que fue planteada, pero esta gente no deja nada al aire, cabrón. Vieron que podía llevarla más lejos y tómala. Creo que pudiera ser calificada como en su momento calificaron al Apolo 13 como el fracaso más exitoso de la historia. Ajá. Porque a la fecha, o sea, ese fracaso sentó las bases para lo que tenemos hoy, de alguna manera. O sea, no estamos diciendo que sea de manera directa o algo así, pero de que tuvo una influencia, la tuvo. Claro, todo. Y sobre todo los fracasos. Porque los fracasos... Creo que si algo caracteriza a las naciones aliadas, creo que si algo tienen en común, es que saben aprender y saben leer muy bien sus fracasos. Sí. Y saben sacar provecho de eso, saben capitalizarlos. Sí. Es correcto, chavo. Por eso la relevancia de esta operación Periwick, sí. Pues ya no tengo más. Yo creo que iremos viendo cómo sigue evolucionando esto de la propaganda. ¿Qué me quedo de esta plática? Diría Fernanda. Salud, Fernanda, yo sé que... Salud. Sé que ve este programa, está pendiente de él. ¿Qué me quedo de esta plática? Eso que decías, realmente, a pesar de la aparentemente irrelevancia que tiene la operación, creo que sí puede llegarse a interpretar como una influencia bien importante para la propaganda actualmente. Lo que decíamos, creo que pocas armas son más potentes que una buena propaganda. Tan es así que creo que en la actualidad hay muchas guerras que se están librando en este momento y ni cuenta nos estamos dando a nivel global. Y otra de las cosas más importantes, no juzgar la historia o no ver a los personajes históricos como buenos o malos. Definitivamente, eso son humanos. De ahí derivamos nos metimos ahí a otros temas, pero de no ver al malo como el malo y a los buenos como buenos, porque ninguno fue ni bueno ni malo, fueron acciones que se pueden calificar y ver con más objetividad, porque bueno, ya hablaremos en otro episodio de cómo se estudia la historia y por qué se debe de estudiar con otra óptica, de otra manera, porque así como el sistema educativo tradicional nos la presenta, así no funciona. Sí, no. No sirve para nada, entonces. No, hasta te creas expectativas de los personajes históricos cuando correcto. Los empiezas a escarbar, dices, pues es que este güey también le gustaba tomar. Es correcto. Era embriago o era mujeriego, mi héroe de la historia. Dices, pues sí, todos. Ya por ahí todos ponen carita de león cuando van al baño.
Igualitos, parejitos, todos pujamos. Así es. Entonces, pues bueno, la operación Periwick. Sería interesante saber de dónde, si algo así parecido existía en años anteriores, en épocas anteriores, pero bueno, creo que este es un parteaguas para lo que estamos viendo hoy. Por lo menos del siglo XX para acá. Es correcto. De la segunda mitad del siglo XX para acá. Saludcita por eso. Saludcita. Ya, sabe a ¿Qué vidrio. pasó? Sabe a vidrio, ya. Sabe a vidrio, así no puedes defender la trinchera, güey. Sin parque no se puede defender la trinchera, güey. Pinche apam. Lo vi aquí en mi cabeza chillando en las escaleras con sus palillas, güey. Ay. Ay, que se va por otro lado. Se les agradece su atención, como siempre, no se les olvide ahí los botonazos en el like, son gratis, no los cobramos. Y si son suscripciones, pues mejor, para que nuestra legión de 10 fans pues ya crezca a 11. Para que pasemos sí, de 10 fans. Y si no, pues de todos modos aquí estamos platicando como siempre, para quien quiera divirtiéndonos unirse, como debe ser. Muchas gracias, nos vemos en el próximo capítulo, que creo que no vamos a hablar sobre algún evento histórico en específico, ¿es correcto? Sí y no. Ok. O sea, sí hay varios eventos históricos, pero el hilo conductor no va a ser ni la guerra como tal, sino va a ser un objeto. Excelente. Nos vemos en el próximo episodio.